Buenas mis queridos y adorados Homo sapiens, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hace un par de semanas mencioné que quería traer una nueva sección al canal. Sección, modalidad, temática, serie, como prefieran decirle. El caso es que esta se trataba de enfrentar razas a ver cuál era la mejor, o más bien, quién ganaría en un combate. Voy a pasar de una explicación complicada y les digo que consideraremos diferentes aspectos. Vamos a conocer sus características, sus ventajas, los pros, las contras y básicamente todo lo que sea relevante en un combate. A ver qué tal sale. Y por cierto, eso no tiene ninguna relación con el versus que hice anteriormente, ya que eso es parte de un libro. Primero que nada, hay que aclarar que en esta ocasión no vamos a tocar mucho el lore de las razas. Es un video enfocado a mera especulación. Esto básicamente quiere decir que lo que haremos será agarrar las razas y presentarlas en diferentes escenarios, provocando combates ficticios con resultados obviamente especulativos y basados en mi opinión. Si no piensas igual, pues puedes dejar un comentario. Principalmente tenemos que conocer las características de cada raza. Empecemos con los imperiales. Y sí, sé que se contradice con el orden del título del video, pero bueno, oye, eso da mucho igual. Los imperiales son una raza conocida principalmente por ser todoterreno. Esto básicamente quiere decir que pueden cumplir cualquier papel de forma eficiente, pero sin destacar demasiado. Es cierto que no son tan imponentes como otras razas, pero oye, tienen lo suyo. Entre sus principales ventajas está su diversidad de profesión. Esto se refiere a lo que dije anteriormente, eso de que sirven en cualquier empleo. Pueden ser tanques, arqueros, guerreros, magos y todo lo que quieran, porque nacieron con esa capacidad. El entrenamiento y la disciplina que poseen, que es la más correcta entre todas las razas. Ya sabemos los ideales que tienen los imperiales y cuánto puede influir esto en una sociedad y por supuesto en un ejército. Una de las características más conocidas y relevantes sería la diplomacia, lo que conoceríamos en nuestro universo como política, ya saben, el ladrón de turno. Pero ellos han conseguido mucho a través de esto, por eso el imperio es tan grande. Y sí, soy consciente de que diplomacia y política no son exactamente lo mismo, pero tenía que dar un ejemplo. Las cifras de su ejército serían otro punto determinante. Es cierto que esto ha disminuido con el pasar de los años y que estamos incluyendo a otras razas que son parte del imperio. Pero bueno, al incluir la raza es inevitable ligarla con el imperio, porque esencialmente son lo mismo. Sin embargo, lo más destacable entre todas las ventajas es su inteligencia, esa capacidad que tienen para planear estrategias, creando escenarios donde ellos tengan la ventaja y claro, consigan la victoria. Si nos fijamos en las estadísticas de los juegos, ellos siempre han tenido puntos extra en ese aspecto y presten atención, ya que será determinante más adelante. También podríamos incluir su habilidad para comerciar, pero eso no sirve en un combate. Entre sus desventajas, creo que podríamos destacar que no tienen un terreno propio y bien definido. Es cierto que ser bueno en todo es muy beneficioso, pero podría ser mortal en algunos casos y ya conoceremos cuáles son. Ahora pasemos con las características de los nórdicos. Todos sabemos que ellos son guerreros natos, casi que nacen con un hacha en la mano. Tienen prácticamente toda la ventaja en cualquier tipo de combate cuerpo a cuerpo, pero no son de hacer planes. Entre sus ventajas podríamos encontrar su afinidad con el combate. Sé que me estoy haciendo algo repetitivo, pero ellos dominan perfectamente el arte de la guerra. Sea con hacha, con espada o con maza tendrán la ventaja. No es por nada, pero yo no me enfrentaría con uno de ellos. Otra muy predominante en los nórdicos sería su resistencia. No es por ser fan de la raza, pero con el pasar de los años y todas las adaptaciones que se le han hecho, se empeñan en hacer mucha referencia a esto. Que le claven una flecha en la rodilla. No pasa nada. Aparte, tiene resistencia al frío, así que de hipotermia no van a morir. Por último, se podría mencionar su fuerza de voluntad, eso del honor y la gloria, ya que fortalece el punto anterior. No es algo muy destacable, pero hay que tenerlo en cuenta. En mi opinión, esas son las virtudes más relevantes de los nórdicos. No tienen tantas como pensaban. Son excelentes guerreros, más bien nacen para ser guerreros, pero no más allá de eso. También se podría destacar su herrería, pero no es como si una espada chocara con la otra a ver cuál es la mejor. Seamos sinceros, eso no pasa. La principal desventaja, y creo que la más determinante entre los nórdicos, es que no son de hacer estrategias. Ellos son de afrontar el combate de frente. Normalmente no vas a ver a un nórdico planeando una batalla, y mucho menos si es a baja escala. No es como si todos fueran como Ragnar Lothbrok, o para no irnos de Skyrim podríamos mencionar a Ulfric, pero cuidado, que planear y que salga bien son dos cosas muy distintas. Igual solo quería poner un ejemplo. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y tomando
tomando como referencia los datos aportados por los juegos, en un escenario 1 versus 1 ganaría el nórdico. Es cierto que un combate es muy relativo, depende de la habilidad de cada individuo, pero acá estamos poniendo entre comillas dos personas exactamente iguales. La razón por la que el nórdico ganaría es sin duda por el aspecto negativo que les mencioné de los imperiales. Son buenos en todo, pero no se centran en nada. Según las estadísticas del juego, los imperiales tienen puntos extra en inteligencia, y hablando concretamente de Skyrim, estos tienen más en restauración, y todas las demás habilidades son relativamente normales. A lo que me refiero con esto es que si los enfrentamos con armas a dos manos, el imperial sería masacrado. Con armas a una mano pasaría lo mismo, en menos medida, pero sí ganaría el nórdico. Con arcos sería un poco diferente, acá los dos tienen una habilidad semejante, pero debido a la resistencia de los nórdicos volvería a ganar. Con espada y escudo pues depende de la habilidad, pero nuevamente el nórdico lleva ventaja. Si fuera un combate a magia, el imperial ganaría. No es que se destaque mucho en ella, pero los nórdicos no tienen idea de qué es la magia. Hay excepciones por supuesto, pero la mayoría de los nórdicos ven la magia como algo de cobardes y no les gusta. Pero el imperial es todoterreno y puede llevar esa labor con más eficiencia. Aparte que en Skyrim tienen 10 puntos más en restauración, así que se podría curar. Si enfrentamos a grupos pequeños de 5 guerreros, podrían pasar dos cosas. Si el enfrentamiento ocurre sin previo aviso, ganarían los nórdicos, nuevamente teniendo en cuenta todo lo que dije antes. Pero dado el caso en el que los imperiales notaran la presencia de los nórdicos con anticipación, podrían planear una emboscada y así conseguir la victoria. Si te diste cuenta, mientras más grande y numerosa sea la batalla, más posibilidades tienen los imperiales de ganar. Podría haber excepciones si nos ubicamos en la parte más al norte de Skyrim, donde el frío jugaría un papel muy importante. Pero si la batalla es en cualquier parte de Cyrodiil, la ventaja sería aplastante, por número y por terreno. Si ponemos en escena una batalla a gran escala en la frontera de ambas provincias, los imperiales tienen mayor posibilidad de victoria, primero por sus números, segundo por su estrategia. Sé que muchos consideran que un nórdico vale por 3 imperiales, pero tengan en cuenta que por cada nórdico puede haber hasta 10 imperiales. Si el combate es 1 versus 1 o a baja escala y se da de manera imprevista, ganarían los nórdicos, pero si el combate es a gran escala, ganarían los imperiales, y esto sí les digo que es algo indiscutible, ya que el imperio, que proviene de Cyrodiil, hay reclutas de todo Tamriel, incluyendo a los mismos nórdicos. Pero teniendo en cuenta lo débil que está el imperio actualmente, el resultado podría cambiar y beneficiar a los nórdicos. En conclusión, tomando toda la teoría presente y considerando los diferentes escenarios posibles, esta batalla la han ganado sin duda los nórdicos. Está claro que los imperiales ganarían en una batalla a gran escala, donde se involucre todo el imperio y puedan aplicar sus estrategias, pero los nórdicos dominan en casi todos los aspectos individuales y eso es lo que les da la victoria. Además que en cierta forma los imperiales están haciendo trampa y eso les resta puntos. Por razones obvias no estamos incluyendo la posibilidad de que las razas generen alianzas, porque esto rompería la temática completamente. Incluye al imperio porque, como dije, está ligado inevitablemente a los cirodílicos, que sí, se llaman así. Imperiales es un término más coloquial, de barrio, para los amigos. Sé que se estarán preguntando por qué le di la victoria a los nórdicos si la diferencia de poder es tan grande. Chicos, seamos sinceros, si solo consideramos el poder que tienen a gran escala, los Almers, imperiales y argonianos jamás serían derrotados. Son las 3 superpotencias militares de Tamriel y a menos que las enfrentemos entre sí, no habría nadie que pudiera vencerlos. Además, a mi parecer la temática se volvería aburrida y muy predecible. Como mencioné, el imperio ganaría a gran escala, en una batalla de dimensiones considerables, pero en términos individuales ganan los nórdicos. La verdad, estaba muy indeciso al elegir un ganador, pero finalmente pude llegar a esta conclusión. Quiero aclarar que soy muy fan de los nórdicos, son una de mis razas favoritas, pero tenía que hacer bien este video, así que cero favoritismo. En el primer comentario dejaré una encuesta para que puedas elegir cuál es la raza que crees que ganaría. Por favor, cuando votes ten en cuenta todo lo que he dicho y ponlos en igualdad de condiciones. Y si no lo notaron, nos está tomando en cuenta la guerra civil, ya que esto hace que Skyrim se divida a la mitad, lo cual sería una desventaja para los nórdicos, y los usé para los ejemplos.
pero no tienen nada que ver. Recuerda que puedes dejar en los comentarios cualquier información adicional y por supuesto tu opinión sobre el tema y de la temática. Me encantaría saber si les gustó. Antes de despedirme quiero mandar saludos a Damian Sánchez, Matías Rodríguez, Desex08, 03, Skyrim Raúl 5B, Martín Rebeco, El Charizard, Pardeto, Windragon Egbert, Eyeles Jack, Elías El Rincón Sensual, Leonardo Sánchez González, Milan Walmart Soto, Fede Date, Ricausa Espinosa, Ceros Frex, Nahu, Fertero, Diego Givan Mendo y Eric PC. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Bueno chicos, ha sido todo para que les haya gustado. Bueno chicos, ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar dejando un buen like. También voy a compartir el video para que más personas lo vean. Y por supuesto, claro, pueden suscribirse para más videos. Muchas gracias por haber visto el video, yo me despido. Adiós.